veamos qué podemos concluir sobre los signos de una función, de su derivada y de la segunda derivada de la función a partir de la gráfica de la función misma. Entonces, cojamos este primer ejemplo. Digamos que nos dan esta gráfica y esta es la gráfica de la función f. Bien, ahora quiero hacer un tablero de signos para f, un tablero de signos para f' y un tablero de signos para f doble prima. Todo eso a partir de esta función f. Comencemos entonces con los signos de f. Entonces, sabemos que esto de acá es pura teoría sin pensar en el ejemplo como tal. ¿Qué quiere decir que f de x sea igual a 0? Quiere decir que la gráfica de f corta el eje de x. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer cortes con el eje x, igualo la función a 0. Listo. ¿Qué quiere decir que f de x sea positiva? Quiere decir que la gráfica de f está encima del eje x. Y que f de x sea negativa, quiere decir que la gráfica de f está debajo del eje x. Observen que aquí el sujeto es f y acá el sujeto es f. Acá lo mismo y acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces, en todas estas frases que puse acá, estamos hablando simplemente de f. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Miramos la gráfica de f y miramos cuáles son los cortes con el eje x para definir cuándo la función es 0. Entonces, tengo cortes con el eje x en menos 3 y en 2. Esos van a ser entonces los valores relevantes en el tablero, estos valores donde f de x es igual a 0. Listo. La función parece estar definida entre menos infinito y más infinito. Bien, entonces ponemos acá entre más infinito y menos infinito. ¿Listos? Ahora, por encima del eje x y por debajo del eje x. Entonces la función empieza estando por debajo del eje x, luego toca el 0, luego por debajo del eje x otra vez, luego toca el 0 y luego por encima del eje x hasta el final. Es decir, los signos vienen negativo, toca el 0, negativo, toca el 0, positivo. Listo. Pasémonos a los signos de f' de x. Entonces, ¿qué quiere decir que f' de x sea igual a 0? Quiere decir que f tiene una tangente horizontal. Es súper importante acá darse cuenta que estamos hablando de dos funciones distintas. Acá estamos hablando de f' y acá estamos hablando de f. Entonces, cuando f tiene una tangente horizontal, la derivada de f es 0. ¿Listo? Entonces, nos va a tocar buscar los puntos de tangente horizontal y también nos va a tocar buscar los puntos donde f' no exista. Ahora, ¿cuándo f' de x no está definida? Pues puede ser que f no estuviera definida, pero en nuestro caso, pues f está definida en todas partes. Puede ser también que f tenga una punta y por eso f' no esté definida, como en este caso de acá. O puede ser que f tenga una discontinuidad. En este caso no está pasando, pero podría pasar. ¿Listos? Estos valores de acá son los que me van a decir qué poner en el tablero de signos de la derivada. Entonces, nos vamos a la gráfica de f y buscamos los puntos de f donde hay tangente horizontal. Entonces, hay tangente horizontal acá, hay tangente horizontal acá, ¿listo? Más o menos por acá en menos 1. ¿Listos? Esos son estos de acá. Y ahora buscamos donde haya puntas o discontinuidades, etcétera, y tenemos este punto de acá que corresponde a x igual a 4. Así que los valores que vamos a poner en el tablero son menos 3, menos 1 y 4. Acá están esos tres valores. ¿Listos? Ahora observen que estamos analizando los signos de f'. Observen que en menos 3 la derivada es 0, en menos 1 la derivada es 0, pero en 4 la derivada no está definida. ¿Okay? Eso es esa anotación de acá. Bien, ahora, cuando la derivada de f es positiva, eso es cuando f es creciente. ¿Okay? Nuevamente acá son sujetos distintos. Entonces, miremos dónde f es creciente, porque lo que tenemos es la información sobre f. Entonces, f crece en esta parte de acá.
es decir, para x entre menos infinito y menos 3. Cuando x está entre menos infinito y menos 3, f' va a ser positiva porque f es creciente. ¿Listos? Luego, ¿qué pasa entre menos 3 y menos 1? Cuando x está entre menos 3 y menos 1, entonces vamos entre menos 3 y menos 1, f es decreciente. Entre menos 3 y menos 1, f es decreciente, o sea, la derivada es negativa. Ponemos ese menos. Y luego, entre menos 1 y 4, f es creciente, o sea que la derivada es positiva. Y entre 4 y más infinito, f es decreciente, por lo tanto la derivada es negativa. ¿Listo? Por último, analicemos los signos de f doble prima. Perdón, que aquí se me olvidó poner el doble prima. ¿Listos? Vamos a analizar los signos de f doble prima. Entonces, lo que tenemos que recordar acá es que f doble prima es estrictamente positivo cuando f es cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir cóncava hacia arriba? Recuerden, quiere decir que está por encima, la función, que es la negra, está por encima de la tangente. Acá está la tangente en este punto y la función está por encima. La tangente, la función por encima. ¿Listo? Entonces, en todos estos puntos decimos que f es cóncava hacia arriba y entonces la derivada, la segunda derivada es positiva. Y que la segunda derivada sea negativa quiere decir que f es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Es decir, está por debajo de la tangente. Bien, entonces lo que tenemos que hacer mirando la función f es pensar en las tangentes, ¿listo? Y concluir así sobre la concavidad. Entonces, en todos los puntos que voy marcando acá, si ustedes se imaginan la tangente, la función está por debajo. Aquí, la tangente, la función está por debajo. Acá está por debajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Por acá hay un punto donde si yo hago la tangente, va a haber un pedacito que está por debajo y otro pedacito que está por encima. ¿Okay? O sea que ahí está cambiando la concavidad. A partir de ese punto, si yo hago la tangente en cualquier lado, entonces la función está por encima, o sea, cóncava hacia arriba. Ese punto más o menos corresponde aquí a menos 2. ¿Okay? Entonces, entre menos infinito y menos 2, cuando x está entre menos infinito y menos 2, la función f es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, f doble prima es negativa. No sabemos cuál es el signo de f doble prima en menos 2. Puede que sea 0 o puede que no esté definido, no sabemos. Listo, sigo adelante. Ahora, después de menos 2 se vuelve cóncava hacia arriba. Traten de imaginarse las tangentes y darse cuenta que la función siempre está por encima de las tangentes hasta que llego acá arriba. Ahora, acá arriba, ¿qué está pasando con f doble prima? Acá arriba, f' no existía. Y si f' no existe, pues f doble prima no puede existir en ese punto. ¿Listos? Entonces, por eso pongo esta doble raya acá. Y ahora miremos qué pasa con la concavidad después de 4. Después de 4, f sigue siendo cóncava hacia arriba. Imagínense la tangente en cualquier sitio, la función está por encima. ¿Okay? Entonces, f es cóncava hacia arriba, por lo tanto, f doble prima es positiva. Entonces, a partir de la gráfica de f, podemos sacar los signos de f, los signos de f' y los signos de f doble prima. Y observen que ni siquiera los números en el tablero tienen que ser los mismos, ni los signos cuadran, estamos analizando cosas diferentes. Acá arriba, encima o debajo del eje X, acá creciente o decreciente y acá concavidad.